Muy bien, oremos antes de comenzar y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo para esta mañana. Padre bueno, estamos reunidos en tu nombre. Estamos acá para alabarte, para adorarte, para escuchar tu palabra y te rogamos que sea tu Santo Espíritu mostrándonos a través de las Escrituras todo aquello que necesitamos transformar para ser semejantes a Cristo, Señor. Porque es tu Espíritu Santo el que obra en medio de su pueblo para llevarnos a los pies de Cristo, para perfeccionar su obra en nosotros. Y te pedimos, Padre, que esta mañana podamos escuchar lo que tienes para nosotros. Que no solamente lo escuchemos, que lo asimilemos, que lo podamos vivir y ponerlo por obras. Señor, te rogamos que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que derribe murallas, Señor, que rompa cualquier cosa que pueda atarnos y pueda estar llevándonos al camino que tú no has dispuesto para nosotros. Permite, Padre, que esta mañana te glorifiquemos con nuestra vida, con nuestra atención, con todos nuestros sentidos, Señor, para saber qué es lo que tú demandas de nosotros. Te lo pedimos con certeza, Señor, porque sabemos que tú eres todopoderoso para hacer esto y más en tu pueblo, en tu iglesia. Te encomendamos, Señor, a todas las familias que tú congregas en este lugar. Cuida de cada una de ellas, Señor, de su salud, de su provisión, de su economía, Señor, de todos los miembros que son parte de esta iglesia. Y permite que esta mañana, Señor, como un solo pueblo podamos alabarte y adorarte y así mismo, Señor, te demos la gloria con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a compartir una porción muy hermosa de Santiago. Vamos a cerrar el capítulo 2 y vamos a entender lo que el anterior domingo iniciamos, el tema de las obras. Pero hoy vamos a ver las obras que evidencian nuestra verdadera fe, así titulado esta prédica. Y cuando Santiago nos hablaba de las obras que dan a conocer nuestra fe verdadera, hoy día vamos a entender con ejemplos claros y concretos cómo podemos hacerlo. Quiero arrancar esto con una ilustración muy sencilla. Si yo digo que soy un excelente carpintero, porque en mi casa tengo todas las herramientas necesarias para montar un taller de carpintería, ¿ustedes creerían que soy un buen carpintero? Bueno, la única manera que podría mostrar que soy un buen carpintero es pues con las obras, es decir, con puertas, con ventanas, con muebles de buena calidad. Pero si digo que soy simplemente un carpintero porque tengo todas las herramientas, puede ser algo muy dudoso. Porque las herramientas no son prueba de que yo soy carpintero. El hecho de tener un lugar que llamo taller no quiere decir que yo sea un carpintero, sino lo que hago, el resultado de mi trabajo, es lo que muestra si soy o no un buen carpintero. No solamente si soy carpintero, sino si soy un buen carpintero. La calidad de esas obras van a dar a conocer quién soy. ¿No? Si soy un carpintero regular o un charlatán o soy un buen carpintero. Y en la vida del creyente sucede lo mismo, hermanos. Decir que somos cristianos porque asistimos a una iglesia, porque tenemos Biblias en nuestra casa, porque hemos pasado varios cursos o hemos estado inscritos en discipulados, no es una garantía de que seamos salvos por fe. Porque hay personas que asisten religiosamente los domingos a la iglesia. Tienen su Biblia, religiosamente oran, la leen, pero la pregunta es, ¿son salvos por fe? Y las obras que realizamos y la calidad de las obras que realizamos son las que al final van a mostrar si nuestra fe es verdadera o son simples palabras. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 2 y vamos a complementar lo que leíamos versículos antes. Vamos a leer los versículos 20 al 26. Santiago 2, 20 al 26. La palabra del Señor nos dice: Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hace varios siglos atrás, Martín Lutero declaró a la epístola de Santiago la epístola de paja. Y desde la perspectiva de Lutero, no debería ser una carta que esté dentro del canon de la Biblia. Y es justamente por estos versículos, por los versículos que también leímos el anterior domingo. Pero también les había comentado que muchas veces el texto original tiene un énfasis específico en la manera en la cual nos comunica lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos visto de manera clara, hemos entendido que la salvación, hermanos míos, es por fe en Cristo Jesús, porque la única obra perfecta que podía ser realizada la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entregando su sangre y su vida por nosotros. Y esa obra fue perfeccionada al tercer día cuando resucitó. Y nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que nos sella y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto del Espíritu, su fruto, para que las obras que Dios hizo y de antemano las hizo para nosotros, podamos andar en estas obras. Lo hemos visto con claridad. Entonces, hoy, hermanos, vamos a conocer cuáles son las obras que evidencian nuestra fe. Porque el anterior domingo les decía que no es tener un checklist de cosas que podemos hacer para mostrar que somos cristianos. No es una lista de cosas que vamos a hacer. Vamos a entender cuáles son las obras que dan a conocer, que evidencian cuál es nuestra fe y una fe verdadera, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos creyentes, cristianos. Y Santiago arranca este pasaje, esta parte con el recordatorio. Y le está hablando a un hombre vano. Por él le dice más, ¿quieres saber, hombre vano? Y está hablando de un hombre vano, es decir, un hombre vacío, una persona vacía e ineficaz. Y no solamente vacía e ineficaz, es ineficaz para Dios. Porque la fe que este hombre profesa tener está muerta en sí misma. Porque no da a conocer, no muestra evidencias de haber sido regenerado. Alguien que dice ser creyente, pero su vida muestra lo contrario, muestra una fe muerta. Una fe que no es real. Y me gusta cómo Santiago da dos ejemplos. Y estos dos ejemplos nos ayudan a clarificar cuáles son las obras que le agradan a Dios. Y el ejemplo de Abraham es el primero que él toca. Y lo hemos leído de manera clara. Y cuando leemos, sobre todo cómo arranca con el versículo 21, ahí es donde viene la confusión a muchas personas. Porque dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Alguien que lee esto sin el contexto y sin los versículos anteriores que hemos dado a conocer, diría, pero aquí está claro, uno es salvo por obras. Cuando obra es justificado, pero Santiago no está hablando eso. No podemos aislar este versículo de lo que vimos antes y de lo que vamos a ver también ahora. Así que, hermanos, nuevamente debemos prestar muchísima atención al uso de las palabras que Santiago nos pone para no caer en una lectura que está fuera de su contexto. Quiero arrancar entendiendo lo que Pablo enseñó. Pablo recalcó que la fe de Abraham, la fe por la cual él fue salvo, fue la que obró en su justificación. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por la fe que depositó en Dios. Y esto le fue tomado por justicia. Santiago, hermanos míos, no está contradiciendo la enseñanza de Pablo. En realidad, si entendemos lo que está hablando Santiago, nos damos cuenta que él está reforzando la enseñanza de la fe de Abraham. Él está mostrando que la fe que tuvo Abraham no era una fe vacía, no fue una fe estéril.
fue una fe completa, una fe que fue evidenciada, que mostró y garantizó que él fue justificado por la acción que la fe produjo en él. ¿Cuál fue el culmen de la obra de Abraham? Bueno, en su caso fue el hecho de no rehusar a Dios ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio de holocausto. En los discipulados de la mañana vimos cuán fuerte es esta petición por parte de Dios. Era el hijo de la promesa, su hijo amado, su único hijo, y debía ofrecerlo en holocausto. No solamente tenía que matarlo, debía ir por 3 días al monte que Dios le señaló. Cargó sobre el muchacho la leña al subir al monte, y a la pregunta de su hijo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió, Dios se proveerá. El holocausto tenían pasos muy específicos. Había que preparar la mesa del holocausto, es decir, poner la leña para el fuego. Había que degollar al cordero, o en ese caso a su hijo, recibir toda la sangre en un cuenco y ofrecerlo en holocausto, es decir, quemarlo por completo. Y Abraham tenía que haber hecho eso con su hijo. Y Abraham no negó esta petición de Dios. Y algo que es una enseñanza muy hermosa para nosotros en las obras producidas por la fe de Abraham, es que fue Dios mismo quien confirmó esto. Génesis 22:12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Escucha, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a obedecer a Dios? Su temor reverente. Nosotros obedecemos a Dios porque tenemos un temor reverente hacia Él. Y aquí debemos preguntarnos lo siguiente: si entendemos las Escrituras, si conocemos lo que la palabra dice y no lo hacemos, quiere decir que no tenemos un temor reverente hacia Dios. En realidad, nuestra falta de temor hace o nos impulsa a desobedecer flagrantemente a nuestro Señor. Por eso el temor reverente a nuestro Dios es lo que nos impide pecar contra Él. Y cuando pecamos es lo que nos lleva, nos impulsa a correr a los pies de Cristo y arrepentirnos y pedir perdón y ser restaurados nuevamente. El texto original respecto al versículo 21 del capítulo 2 de Santiago es muy enfático, es muy fuerte por las palabras que utiliza, pero la verdad es muy difícil de traducirlo. Por eso es que la Reina Valera la pone de la siguiente manera: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham fue declarado recto procedente de la evidencia de sus obras. ¿Sí? La fe que él tuvo fueron evidenciadas por la obra que él hizo. Él fue declarado justo por Dios porque le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Entonces su vida comenzó a evidenciar la fe que él tenía. Así como la fe de Abraham fue probada, hermanos míos, y fue comprobada como genuina, nuestra fe también es probada. Y es probada del crisol de la obediencia. Hemos visto que es el crisol, es donde se coloca los elementos, los metales, y se lo pone en un fuego extremo para que se derrita. Nuestra fe, hermanos, es probada ante el crisol de la obediencia. Ese crisol va a sacar a relucir una fe genuina, o va a mostrar que nuestra fe es vana. Una fe que tal vez se manifiesta solamente con palabras, o va a mostrar si es una fe que se manifiesta con el fruto del Espíritu, con las obras que le agradan a Dios. Eso es lo que va a mostrar. La conclusión de Santiago es una y es clara. No se trata de obras que justifican a la persona, sino se trata de acciones, de obras que evidencian la fe que ya ha salvado a esa persona.
Eso es, hermanos míos. Esa es la conclusión de Santiago. Así como Dios vio el interior de Abraham y descubrió que su fe era verdadera y fue perfeccionada en el acto del sacrificio de su hijo, que después Dios proveyó un cordero para que esté en lugar de su hijo. Yo quiero preguntarte, y es algo que se debe enseñar en las iglesias. Tú, hermano mío, hermana mía, ¿conoces los 5 sacrificios que la Biblia enseña que le agradan a Dios en los tiempos de la iglesia, hoy para nosotros como salvos por fe? Porque la Biblia nos define 5 sacrificios. Y lo llama de esa manera, sacrificios, que el creyente debe realizar. Y si te sorprende esto, yo quedo más sorprendido porque hablé de esto el año pasado. Y lo hablamos a través de la primera carta de Pedro. Bueno, de todas maneras, les refresco la memoria. Si vamos a conocer cuáles son estos 5 sacrificios que Dios demanda para nuestra vida. Los 3 primeros están en Hebreos capítulo 13, versículo 15 a 16. Hebreos 13, 15 a 16. Atento a los 3 primeros sacrificios que Dios demanda de nosotros. Hebreos 13, 15 a 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí están los 3 primeros sacrificios, hermanos míos. Vamos a ver rápidamente cada uno. El primero, sacrificio de alabanza. Entendemos que la alabanza es una expresión de adoración donde le damos a Dios honor. Le damos a nuestro Dios gloria y gratitud por qué y quién es Él para nosotros. Cuando alabamos, damos a conocer lo grande que es Él para nosotros. Cuán importante y perfecto es para nosotros. Y lo hemos hecho muchas veces y hoy lo repito, la alabanza no es una actividad que realizamos en la iglesia. No, es una actitud continua de corazón que da a conocer nuestra manera de vivir. Y es un sacrificio. ¿Saben por qué? Porque cuando alabamos a nuestro Dios, nos damos cuenta de nuestra dependencia hacia Él. Y algo que el ser humano no quiere hacer es soltar las riendas. Mientras más control tengamos nosotros, pensamos que estamos mejor y más tranquilos. Pero en realidad, hermanos, mientras más control tiene Dios en nuestra vida, es cuando en verdad estamos mejor. Y alabar a Dios es rendirnos a Él. Por eso es un sacrificio. El segundo que habla Hebreos es el sacrificio de hacer el bien. Y este sacrificio no es uno pasivo. Es decir, no solamente se limita a no hacer mal a las personas. Es un sacrificio activo. Es decir, que tenemos, por amor a Dios, que hacer bien a los demás. Yo creo que Jesús resumió esto de la mejor manera en Mateo 7:12. Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta por qué es un sacrificio? Porque es algo constante en nuestra vida. Debemos pensar constantemente: ¿cómo voy a hacer el bien a los demás hoy? No solamente en no quiero hacer mal a nadie, sino cómo voy a hacer bien a los demás. Por eso es un sacrificio también. El tercero es el sacrificio de ayuda mutua, que es muy diferente al otro. Porque ese está referido a la comunión mediante la ayuda a quienes están en necesidad, para poder sustentarlos de acuerdo a nuestras posibilidades, ya sea de manera personal o de manera colectiva como iglesia. Por eso es que tenemos días como el de hoy, de primicias, de poder traer algo que tengamos en nuestro hogar
para sustentar a otras personas, para poder enviar a gente que esté en necesidad, para poder sustentar a ministerios que alimentan a otras personas. Porque esas son acciones que mueven al creyente en dirección a la necesidad del prójimo. Y esto se multiplica con quien es generoso con el prójimo. Entonces es también un sacrificio, porque a veces nuestra humanidad nos lleva a decir, y mejor esto se queda en mi casa porque no sabemos cómo está la situación del país y puede empeorar, así que creo que está mejor en mi casa por si acaso para nosotros. Pero si confiamos plenamente en el Señor, hoy hay gente que necesita y está en necesidad y tiene hambre. Y si el Señor nos ha provisto para sustentarlos, que así sea. El Señor cuida de su pueblo. No dudemos nunca de eso. Vamos al cuarto sacrificio que le agrada al Señor. El sacrificio de sustentar a la obra. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Escucha. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está hablando de la ofrenda para sustentar la obra de Dios. Habla de eso también en la carta a los Corintios y lo va de manera muy clara. El cuarto sacrificio que le agrada al Señor es el dar para sustentar la obra. Y yo sé que esto ha sido tergiversado de muchas maneras. Y a través de esto se manipula al pueblo de Dios. Y se le enseña que deben pactar y no sé qué cosas más que no tienen sentido alguno con la palabra. Nosotros damos. ¿Saben por qué? Porque la ofrenda es un acto agradable a Dios. Porque tiene el objeto de sustentar su obra para el avance de la misma. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero Él nos da la oportunidad y la bendición de que seamos nosotros los participantes en el sustento de su obra. Y el sustento del cuerpo de Cristo y de las personas que se dedican al ministerio a tiempo completo es un privilegio que Dios da a su pueblo. Mira, escucha lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, los primeros 2 versículos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora, hermanos, ¿quién nos prospera? ¿El fruto de nuestro trabajo? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestra capacidad? Quien nos prospera es el Señor. Porque quien nos dio la capacidad es el Señor. Quien nos dio talentos es el Señor. Quien nos dio inteligencia es el Señor. Quien nos sustenta es el Señor. Él nos prospera. Y nos da la oportunidad de poder sustentar la obra que Él ha separado. Y me gusta mucho cómo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, complementa aún más esto. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces tenemos el privilegio de sustentar la obra del Señor. ¿Y es un sacrificio? Claro que sí. Porque muchos dicen, es que, ¿sabes? Justo este mes tengo que comprar un repuesto para mi auto. Así que, este mes no, por favor. Hermanos, tranquilos. El Señor conoce nuestras necesidades. Y también conoce las necesidades de su iglesia. Y Él nos da el privilegio de sustentar su obra. Participemos de este sacrificio agradable, en olor grato y fragante a nuestro Señor.
El quinto sacrificio, a mí me encanta este. Y creo que es uno en el cual voy a hacer énfasis hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el sacrificio de entrega personal a Dios. Y este sacrificio tiene una motivación. La motivación para realizar este sacrificio son las misericordias de Dios, que son las acciones que Él ha realizado para nuestra salvación. Por su misericordia nos entregamos en sacrificio a Él. Ahora, este sacrificio no solamente se refiere al cuerpo físico, sino a todo nuestro ser. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Muchos hoy tal vez puedan estar acá presentes en cuerpo, pero no en espíritu y tampoco en mente. ¿Saben a qué me refiero? Puede haber alguien que diga, yo ya no quiero ir a esta iglesia, no me gusta, ya no me siento cómodo, tal vez han pasado cosas que no me agradan y ya no quiero, pero ni modo, me traen o me llevan. Entonces se sienta y está ahí. Está en cuerpo, pero no está en mente ni en corazón. Y está pensando, he visto que han abierto un nuevo restaurante, voy a pedir que me lleven a ese lugar, hoy me ha antojado tal cosa, y su mente está divagando. Ni siquiera está escuchando lo que se está predicando, lo que Dios le está hablando, lo que su corazón necesita. Y está ahí. Y muchas veces hemos entendido que el Señor no quiere que estemos cómodos en la iglesia. El Señor nos incomoda. ¿Saben por qué? Porque el pecado incomoda. Y la palabra, hermanos míos, nos confronta con nuestro pecado y nos hace sentir incómodos porque muestra que hay cosas que no le agradan al Señor y eso debe ser quitado de nuestra vida. Entonces, hermanos míos, si el Señor nos está lijando en el lugar donde nos ha plantado, dale gracias al Señor, porque está obrando en ti. Y es un sacrificio, claro que sí. ¿A quién le gusta estar donde lo están lijando? ¿A quién le gusta estar donde es confrontado? ¿A quién le gusta estar donde le dicen, tu pecado te aleja del Señor? Arrepiéntete. Por eso debemos entregarnos como sacrificio vivo. Es nuestro ser entero. Y aquí les doy el porqué. Primero a los Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio ha puesto el Señor por nosotros? Su vida, su sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces yo te pregunto, si el Señor ha puesto precio por tu vida, ¿a quién le perteneces? La cosa está clara. Y aquí hay una hermosa noticia. Si se dan cuenta, en realidad lo que hacemos es darle a Dios lo que ya le corresponde. Si nos damos en sacrificio vivo a nuestro Dios, le estamos dando lo que ya le corresponde. Por eso es un sacrificio vivo, o literalmente una ofrenda viviente, porque es parte de la demanda que el Señor exige para nosotros. Una renuncia por completo a nuestra propia vida para glorificar a Dios. ¿Recuerdan los 5 sacrificios? Sacrificio de alabanza, sacrificio de hacer el bien, sacrificio de ayuda mutua, sacrificio de dádiva, de ofrenda para sustentar la obra y el sacrificio de entrega personal.
Ese es el hermoso ejemplo del sacrificio de Abraham que Santiago toma para nosotros. Y después entra de lleno al segundo ejemplo, el ejemplo de Rahab. Conocemos la historia, el ejemplo de Rahab, la ramera, que estaba en Jericó y fueron los espías y justo tocaron a su puerta y ella los escondió y mandó a los espías, a los del pueblo que buscaban a los espías por otro lugar y los descolgó por su ventana y al final ella sola quedó con su familia viva y todos los demás murieron. Por eso Santiago dice, versículo 24-25, capítulo 2, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Otra vez nos encontramos con una porción difícil de traducir. Y nuevamente les digo, si lo tomamos fuera de contexto, el que ya conocemos, nos equivocamos. Nuevamente, para que quede claro, las obras no justifican. Es la fe en Cristo Jesús, el elemento que permite que seamos justificados por Dios. Romanos 5:1 lo dice de manera clara. Pero la fe, hermanos míos, que no produce obras, es una fe vana, una fe vacía, muerta en sí misma. Por lo tanto, hermanos, las obras no justifican. Y no justifican en el sentido de evidenciar la realidad de nuestra fe. Rahab, hermanos, fue una mujer que creyó en Dios y que le creyó a Dios. Y su profesión de fe le permitió recibir la salvación. Porque ella tuvo claro quién y qué era Dios. Y fue una fe genuina la que la llevó a evidenciar, a mostrar mediante sus acciones una identificación con Dios. Porque eso es el punto clave de Rahab. Rahab se identificó con el Dios de Israel, no con los dioses de Jericó. Se identificó con el Dios de Israel. Y aquí está el segundo punto de esta mañana. ¿Sabes cuáles son las obras que evidencian nuestra identificación con Cristo? Si tú estás identificado con Cristo, hay obras que evidencian esto. Porque cuando somos salvos por fe y estamos plenamente identificados con Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos dotados de 3 elementos que muestran, que evidencian que estamos identificados con Él. He aquí los 3, escucha. El primero, la mente de Cristo. Un creyente tiene la mente de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice de manera clara, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes la importancia de esto? ¿Cuántas veces te has metido en problemas? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has tomado malas decisiones? ¿Has hecho malas acciones que te han llevado a arrepentirte porque has pensado de manera humana? Porque te has enfrentado a una circunstancia y has pensado como un ser humano, como tú creías que era lo correcto, como tú pensabas o asimilabas que debían ser las cosas. Pero para eso fuimos dotados con la mente de Cristo, para que su palabra, su Espíritu Santo, nos lleve a comprender las circunstancias desde la óptica del Señor, no desde la nuestra. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en carencia y necesidad, ¿qué es lo primero que viene a nosotros? ¡Ay, de dónde vendrá mi socorro! ¡Ay, de este tío que tiene mucha plata! Él me va a prestar. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¡Ay, de este amigo que sé que le está yendo muy bien! ¡No! Nuestro socorro viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes.
De Él viene mi socorro. La mente de Cristo nos lleva a hacer las cosas que le agradan al Señor. No nos quedamos quietos. Tampoco vamos al otro extremo de decir, el Señor proveerá y nos echamos en nuestra cama a dormir. No. Hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que humanamente nos corresponde para lo que es posible para nosotros, para que lo imposible lo haga el Señor y nos sorprenda. Y nuestra fe sea enriquecida y probada. Entonces la mente de Cristo, hermanos, es para eso. El segundo elemento, el amor de Dios. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quiero que comprendan la importancia de esto. Cuando tenemos tiempos de consejería prematrimonial o incluso matrimonial con parejas, lo primero que hacemos es definir qué es el amor. Y cuando preguntamos a las parejas qué es el amor, es interesante escuchar cómo divagamos con todas las cosas que escuchamos. No, que el amor es un sentimiento que te lleva a encontrar tu media naranja, que no sé qué, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Y, hermanos, la palabra define el amor de la siguiente manera. Dios es amor. Punto. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el amor es un atributo de Dios. Y lo hermoso es que Dios ha decidido comunicarnos, transmitirnos, contagiarnos este atributo para que tengamos su amor, para ver a las personas con el amor de Dios. Porque no podemos negar que cuando alguien nos hace daño, ¿con qué ojos vemos a esta persona? Pues con ojos de desprecio, con ojos hasta de temor, no sé. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿acaso Cristo no murió también por esa persona? Lo hizo. Bueno, que esta persona tenga una relación o no con Dios es otra cosa que depende de esta persona y de Dios. Pero el asunto es claro. Nosotros no podemos menospreciar la obra de Cristo por estas personas. Y Dios nos dijo que amemos, incluso a nuestros enemigos. ¡Wow! ¿Quién tiene amor por sus enemigos? Solamente Cristo lo tuvo, cuando rogó por quienes lo estaban clavando en esa cruz. Por eso es que Él nos dio su amor, porque el amor humano es incompatible con todo esto. Si no es con el amor de Dios, jamás podremos amar a las personas como Cristo lo hizo. Por eso nos dio su amor, el segundo elemento. El tercero, el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí me encanta cómo dice esto Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que el Espíritu es el sello, la garantía de un salvo por fe. Y si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo para que las obras que Cristo quiere hacer en nosotros sea evidente, para que el fruto del Espíritu Santo sea evidente. Hermanos, con estos tres elementos somos capacitados para vivir a Cristo, con su mente, con su amor, con su espíritu. Podemos decir perfectamente lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solamente dando los sacrificios que son agradables a Dios, con los elementos que muestran nuestra identificación con Cristo. Santiago concluye con el versículo 26. Esta parte de la enseñanza. Y Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y creo que la conclusión de Santiago es perfecta mediante el ejemplo que él da. Vamos a tomar un ejemplo sencillo, ¿sí?
Cuando alguien está vivo, ¿qué hace? Respira, ¿no es así? ¿Cuántos papás han estado pendientes de sus hijitos cuando eran bebitos? ¿No? ¿Y qué es lo primero que hacían? Acercar un espejo. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Porque si se empañaba el espejo es porque estaba vivo, ¿no? Y otra vez entraba el alma al cuerpo, ¿no? Entonces, y estábamos pendientes de su respiración. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Una persona cuando está muerta ya no respira. Así de sencillo. Porque uno está vivo, pues respira. Porque es una manifestación de que estamos vivos. Ahora, yo quiero preguntarles algo, hermanos. Hasta que no hemos hablado de la respiración, yo creo que nadie ha estado pendiente de qué. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Nadie. Alguien ha estado ahí quieto y se da cuenta que no está respirando y otra vez vuelve a respirar. No. Automáticamente han estado todos respirando sin ningún problema. ¿No es así? Todos. Nadie acá se ha preocupado de respirar porque lo hacen automáticamente. Porque están vivos. ¿No es así? ¿Ok? Pasa lo mismo con la fe que produce la salvación en nosotros. Pasa lo mismo. Así como porque estamos vivos, respiramos automáticamente, porque somos salvos por fe, las obras son manifestadas automáticamente. Quiere decir que porque estamos vivos espiritualmente, automáticamente vivimos en las obras preparadas de antemano por Dios. Y nuevamente leamos Efesios 2:10. El anterior domingo lo vimos, pero otra vez leamos Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y recuerdo haber puesto énfasis en esto. El Señor preparó estas obras no para que tengamos un checklist, sino para que anduviéramos en ellas como estilo de vida. Así como respiramos porque estamos vivos, las obras de Dios son manifiestas en nosotros porque estamos vivos espiritualmente. Hermanos, recordemos juntos que fuimos capacitados para vivir a Cristo. Y fuimos dotados con su mente, fuimos dotados con su amor, fuimos dotados con su Santo Espíritu. Y con estos elementos vamos a poder ofrecer los sacrificios de un verdadero creyente que está vivo por la fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuáles son? Vamos a poder ofrecer sacrificio de alabanza. Vamos a poder ofrecer el sacrificio de hacer el bien, el sacrificio de ayuda mutua, el sacrificio de ofrendar para sustentar su obra y el sacrificio de entrega personal de todo nuestro ser. Y las obras serán manifiestas porque somos salvos por fe en Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo de que nos pongamos delante del Señor y hagamos una simple pregunta. Señor, ¿soy un aficionado a ti? ¿O soy salvo por gracia? Porque entendimos que un aficionado es aquel que con su boca profesa que le gusta algo. Pero solamente alguien que es salvo por fe hace lo que le agrada al Señor. Hermanos, debemos despertar como pueblo. Debemos despertar como iglesia. Y debemos dejar de ser personas que simplemente se han convertido en oidores. Es tiempo de ser hacedores de la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos, de que las obras del Señor sean manifiestas en nosotros. Es tiempo de que el fruto del Espíritu sea manifiesto en nosotros. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre bueno, aquí estamos, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra nos muestra el sacrificio que es agradable delante de ti. Oh, Señor, estamos más que agradecidos por entender que nos has dotado con tu mente, tu amor, tu espíritu.
para poder ofrecer sacrificio grato, fragante delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre. Nos ofrecemos. En realidad te damos lo que te pertenece, porque tú pagaste por nuestra vida, Señor. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra mente, en todo nuestro ser. Te rogamos, Señor, por favor, Padre, ayúdanos a comprender esto, a ponerlo y a grabarlo en nuestro corazón y a ponerlo por obra, Señor, a manifestar la fe que tú nos has dado. Por favor, Señor, permite que seamos aceptos y agradables delante de ti por lo que Cristo ya hizo por nosotros. En nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, Padre. Gracias por tu perfecto amor. Amén.